Bueno, hoy aquí se ha reunido en esta sala una serie ilustre de académicos, rectores, presidentes del Consejo Social, empresarios, pensadores, responsables universitarios, algún representante del Gobierno y del Congreso de Diputados, etcétera. Y yo, según iba oyendo las intervenciones, decía, bueno, economistas, ingenieros industriales, de que además me sentía, estando en la Escuela de Minas, absolutamente en minoría. Bueno, tengo que decirles que al final van a ganar los ingenieros industriales, porque las dos últimas intervenciones son de dos personas muy conocidas. Me voy a ahorrar y les voy a ahorrar a ustedes ese tiempo, sobre todo les voy a dar más tiempo yo para intervenir, no leyendo el currículum. Me permitís esa licencia porque bien conocen vuestra actividad, pero tienen en común que los dos son ingenieros industriales, como Jaume y creo que algún otro anterior. Bueno, miren y mirad los que estáis aquí en la sesión desde el principio. Tras los debates, que si esto fuese más largo, esto siempre es la duda de hasta dónde seguir. Si lo hacemos por la tarde, entonces hay personas que a mediodía se tienen que ir y entonces te da la sensación como que lo has prolongado mucho. Ahora yo tengo la sensación que se nos queda corta la sesión, sobre todo en el espacio de los debates. Pero bueno. Dicho esto, tras el debate de las ideas, como os ha dicho antes, y tras la presentación inicial de Jordi, ahora la visión de un ilustre rector y un ilustre empresario, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la CRUMA y otra serie de responsabilidades que tiene en su ámbito, y empresario Boada, que además es presidente del Círculo de Empresarios y tiene también un ascendiente claro en el pensamiento del mundo de la generación de riqueza y el sector productivo. Van a enfocar este tema, el tema de la vinculación entre educación superior y empleabilidad, desde dos ópticas no opuestas, sino complementarias. Y luego en el coloquio saldrán las convergencias, las divergencias entre ellos y con los que quieran intervenir en ese momento. Sí, que si os parece bien, empezamos directamente. Javier, ¿empiezas tú? Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, por supuesto, sí, dale como me parece que tú eres, sí. Tú eres quien mandas. Bueno, buenos días otra vez a todos, encantados de haber pasado la mañana aquí con todos ustedes, de escuchar cómo han ido las sesiones. Desde luego se han suscitado un conjunto de temas y debo decirles también que intervengo en esta mini conferencia, así se llama, me parece, en el programa. Intentaré, en 20 minutos es un tiempo razonable para que nos dé luego tiempo al coloquio, intentaré acotarme en el tiempo a esos 20 minutos en un asunto que también debo decirles que personalmente en los últimos tiempos está en mi pensamiento casi de manera permanente, ¿no? Y es qué podemos hacer desde el ámbito universitario en relación con el empleo. Yo comparto, y me alegro mucho haber escuchado a Jaume Pallés la reciente intervención respecto de cuál es la responsabilidad que tenemos en lo que acontece, en la situación actual del país desde el ámbito universitario. No somos responsables de la crisis, o al menos no somos los principales responsables de la crisis, aunque alguna responsabilidad pudiéramos tener, pero también creo que la visión o la perspectiva respecto de un problema complejo como es el problema del empleo, o como de un problema complejo como es el del modelo económico o del modelo social que desea desarrollar este país, sí que nos corresponde al menos una parte de plantear ideas o iniciativas en lo que tiene que ver con nuestra obligación. Y, por tanto, la presentación que les voy a hacer lo que básicamente pretende es abstraernos un poco de la complejidad del problema y, por lo tanto, del conjunto de elementos que al final configuran el empleo y el desarrollo económico y social de un país como España, e intentar trasladar algunas ideas que sin ninguna duda algunos pensamos que deben contribuir o cómo contribuir a que nuestros egresados mejoren su capacidad de empleo. Y ya no tanto porque desde la perspectiva individual cada uno de ellos aumentará sus oportunidades en tanto en cuanto esto sea verdad, sino porque también creo, y alguien lo decía con otras palabras, que a través de los egresados que se incorporan a las empresas, que se incorporan a las administraciones, que se incorporan a la vida económica y social del país, en función de su preparación y de su manera de pasar por la universidad, van a ser capaces también, en alguna medida, de transformar las empresas, las administraciones, etcétera, etcétera, si es que somos capaces de dotarles de algún bagaje o de alguna inquietud que no tienen los que en estos momentos se han venido, o los que hasta ahora ha venido ocurriendo. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, es
áreas desde las que creo que tenemos alguna responsabilidad. Yo lo pongo en positivo, yo creo que tenemos muchas posibilidades de mejorar la empleabilidad, creo que tenemos instrumentos y herramientas y creo que no queda más remedio que intentarlo. Jordi Sevilla lo decía esta mañana, seguramente lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Es verdad que sobre todo hay siempre un grado de incertidumbre respecto de lo que hacemos, pero me parece que alguna actuación es preciso poner en marcha. Y por lo tanto, lo esencial a la pregunta a la que quiero responderles con mi presentación es ¿qué podemos hacer las universidades para mejorar la empleabilidad de nuestros egresados? Con independencia de cómo esto afecte al resto del sistema. No estoy haciendo un análisis global ni lo pretendo. Podría hacer alguna consideración, pero no lo pretendo. Y yo creo que podemos hacer bastantes cosas. Y de ahí un poco los comentarios que quiero trasladarles. La primera consideración, y que me parece esencial, porque a veces cuando hablamos de este tema tenemos la impresión de que hay una especie de egresado tipo, absolutamente normalizado, que tiene que tener toda una serie de condiciones y que todo el mundo debe trabajar en esa línea. Y yo lo que debo decirles es que hace falta probablemente perfiles muy variados. El país precisa de cosas distintas y hace falta de gente muy profesional en el ejercicio de la medicina y que, digamos, la cirugía cardiovascular la ejecute conforme a unos procedimientos y unos protocolos bien estrictos, y hace falta emprendedores capaces de crear en un sector nuevo, emergente, donde va a haber empleo con competencias y destrezas que probablemente desde el punto de vista técnico a lo mejor ni anticipemos, que sean capaces de entrar en ese campo de actividad. Y por lo tanto, lo que debe ofrecer el sistema universitario es una especie de menú donde sea posible elegir perfiles alternativos. No se trata de que todos los universitarios sean idénticos en cuanto a sus habilidades, comunicación oral, inglés. No se trata solamente de esto, que también seguramente en algunas cosas, pero también de ofrecer un abanico en función de los diferentes perfiles profesionales que se necesitan. Claro, lo que les voy a plantear podría valer para cualquier universidad, pero también debo decirles que tengo alguna contaminación con mi propia experiencia, y de lo que les hablo ya no es solo lo que pienso que debería hacer, sino lo que estoy convencido que tengo que hacer es lo que me toca, que es aquí, en mi casa. Pues lo que si estuviera convencido de que esto es lo bueno y no lo hiciera, pues no sé con qué convicción les trasladaría algunas de estas ideas. Y voy a hablar sobre tres ejes, muy rápidamente. Sobre acciones, digamos, para ese primer paso por la universidad, acciones de carácter más amplio que tienen que ver con el grupo de personas que ya pasaron por la universidad y, por lo tanto, si sobre ellos tenemos alguna cosa que decir o simplemente ya una vez que pasan terminó nuestro trabajo, y acciones directas que tienen que ver con la propia creación de empleo, que también tienen bastante, bueno, yo creo que podemos plantear y hacerlas. En relación con las primeras, y de forma muy sintética en el tiempo que tengo, miren, la primera cuestión es que cuando uno diseña una titulación, es verdad que no todas son iguales, es verdad que en esta Universidad Politécnica la ingeniería es una actividad de clara orientación profesional, o sea, hacen falta unos profesionales que todo el mundo entiende dónde van a ejercer su actividad, pero en todo caso, sea clara el perfil profesional o no, uno tiene que pensar los estudiantes que pasan por esa titulación, qué actividad profesional van a desarrollar, si es que van a desarrollar alguna. Ya sé que no es lo mismo en Historia del Arte que en Medicina, no es lo mismo en Semíticas que en Ingeniería de Caminos, pero en cualquier caso, la reflexión a la hora de diseñar el plan de estudios es esencial. O sea, ¿qué estamos formando y para qué? Si de entrada decidimos formar personas cuyo resultado no es el empleo a través de esa preparación, seguramente las consecuencias serán lógicas y, por lo tanto, no hay que enfadarse porque no encuentren empleo si no hemos pretendido que lo tengan. Hemos pretendido seguramente otras cosas. Y, por tanto, la reflexión sobre el perfil formativo y la capacidad de adaptarnos a los tiempos y a las circunstancias, porque verán, las cosas cambian. Un licenciado en Derecho hace 25 años y ahora, seguramente sin yo saber nada de Derecho, pues algo ha debido cambiar, y si no es así, pues en fin, corrijo lo que digo. Pero desde luego en muchos ámbitos esto es necesario, y por lo tanto lo primero es ver cuál es el perfil de empleo para el cual estamos diseñando los estudios en cuestión. Y eso me resulta una cuestión de carácter esencial. Luego, además, hay que, como se ha explicado en la mesa anterior, el tema de las competencias y habilidades generales. Pero ¿saben cuál es la diferencia esencial en estos momentos? Que los planes de estudio actuales, al menos,
las establecen a priori, porque no crean que antes yo pasé por la universidad y adquirí competencias y habilidades, pero no programadas. Nadie me sabía explicar lo que adquiría. Era consecuencia de la aplicación de un cierto método, de un cierto procedimiento que me hacía un tipo con una capacidad de trabajar preparando un examen 20 horas sin ningún problema o de resolver 1000 problemas antes de presentarme al examen de cálculo 2. Bueno, esa es una habilidad seguramente no programada, pero la diferencia esencial es que ahora estamos diseñando planes de estudio con habilidades programadas y con elementos para la medida de eso. Y si no lo estamos haciendo bien, tendremos que mejorar lo que hacemos. Y forma parte de un instrumento esencial de la reforma que a mí me parece vital. También estamos programando algunos elementos vitales. Todo lo que tiene que ver con la internacionalización de los estudiantes resulta una habilidad absolutamente vital en la que hay que trabajar. Ahora mismo en esta universidad aproximadamente el 25% de los egresados ha tenido al menos un semestre fuera, pero no estoy satisfecho. Debería ser capaz de alcanzar al 100% de los egresados. Si aún me queda un recorrido por hacer y, por lo tanto, cabe hacerlo. En esta universidad se ha desarrollado todo un programa que ha tenido que ver con competiciones y juegos de estudiantes alrededor de problemas determinados, de todo tipo, muchos asociados a cuestiones de carácter técnico, algunas a juegos de carácter empresarial, pero hay en estos momentos una colección de elementos que les hacen a los estudiantes trabajar en equipo, participar en la competición, buscar soluciones a problemas a veces absolutamente ingeniosos. Hay todo un cambio que tiende a desarrollar algunas habilidades de las que antes se planteaban como consecuencia de un cambio de método. Y a pesar de que hay reexistencia al cambio, también debo decirles, y algunos de los resultados de los estudios que me dicen forman parte de algo que se detecta aquí, que una parte no pequeña del profesorado se está sumando a este movimiento como consecuencia de que está convencida de que el cambio es necesario. Es verdad que tenemos una parte resistente, pero ahí estamos. Y todo lo que tiene que ver con el espíritu emprendedor y el empleo, sin ninguna duda, forma parte de esas cuestiones, de la cuestión de carácter empresarial. Además, yo pienso en espíritu emprendedor no como el Bill Gates capaz de proponer una idea extraordinaria, capaz de hacer un negocio extraordinario, sino que el espíritu emprendedor tiene que trasladarse a la actividad dentro de organizaciones complejas. Uno tiene que ser capaz de mejorar la actividad que desarrolla en el puesto de trabajo que tiene con un espíritu de mejorar lo que hace. Y eso también forma parte del espíritu emprendedor, más allá de crear un negocio, que desde luego forma parte de esa realidad. En todo eso, en estos momentos, la reforma actual creo que nos da oportunidades. Unas universidades se lo tomarán con más convicción, otras con menos convicción. Unas pondrán instrumentos al servicio y sistemas de medida en cómo estamos caminando. Propuesta de ideas, como algunas de las que les digo, que en estos momentos forman parte de la realidad de nuestras universidades. Y puedo asegurarles que, en nuestro caso, estamos convencidos de la necesidad de trabajar en esa línea. Planes organizados con proyectos. Aquí, tradicionalmente, la Escuela de Arquitectura tiene un proyecto anual y hace que el proyecto de arquitectura se convierta para la formación de arquitectos en una pieza esencial. Y esto ocurre con otras áreas. Estamos diseños orientados a problemas, en muchos casos hay toda una dinámica en estos momentos que tiende progresivamente, no pasamos de la noche a la mañana, pero creo que hay un montón de oportunidades que tienen que ver con esa mejora y ese espíritu. Y alguna idea más que quiero trasladarles. Desde luego, el tema de las prácticas en empresas, nadie lo discute, creo que todos aceptamos eso como una realidad. Es verdad que estamos pendientes de ese Real Decreto que en breve tendremos operativo. Cada universidad está desarrollando sus propios sistemas. Piénsese que estamos pensando ahora en prácticas en empresas que no son aquellas que tuvimos en su día, en donde en muchos casos, hay que reconocerlo, se trataba de actividades que permitían una contratación con unas condiciones salariales bajas, vinculadas a los convenios de cooperación educativa. Ahora estamos pensando en integrarlas dentro del proceso de formación y, por lo tanto, la tutela académica se convierte en una pieza clave de ese proceso y sobre eso tenemos que trabajar, pero piénsese que habrá que hacerlo con un número de estudiantes enorme en el país, un número de estudiantes enorme, cientos de miles de estudiantes deberán estar en este programa y, bueno, pues veamos si
las empresas, si las universidades, si nuestra capacidad organizativa es capaz de hacer esto de la forma en que la tenemos prevista. Pero será un instrumento importantísimo. En esta universidad debemos tener cada año unos 3.000 estudiantes en ese tipo de actividad, y es verdad que forma parte de esto, pero creo que hay que hacerlo de una manera algo distinta. Hay alguna cuestión también que me parece esencial. Verán, claramente uno puede formar a los estudiantes en el área de su especialidad. Esto es vital. Un licenciado en Derecho tiene que saber de Derecho. Esto no hay tutía. Si quiere luego ejercer la profesión de abogado, ahora hay un mecanismo, en fin, que está sujeto, ha habido un debate y no sé lo que ocurrirá con los estudiantes en el futuro, pero en cualquier caso tiene un procedimiento establecido. Pero verán, también yo creo que es posible formar a los estudiantes en áreas de carácter más general, que no son necesariamente las de su campo de aplicación, que en caso de encontrar dificultades en un momento determinado en el sector en el que desean trabajar, les habilite para hacer alguna cosa distinta. Es decir, si un estudiante de Derecho tiene una cierta formación, un número de créditos limitado en comercio exterior, digo por decirles una cuestión de carácter, o en alguna cuestión de carácter gerencial, que tiene que ver con la gestión y la administración de empresas, a lo mejor no encuentra trabajo como abogado, como pretende, pero le abre oportunidades por la vía de la formación reglada en áreas que le dan alguna oportunidad. Aquí estamos, en la Politécnica, llevamos años haciendo, pero ahora se va a potenciar cada vez más, crear una especie de minors o de píldoras o de títulos mochila, que le llamamos, en donde a cualquier licenciado, a un señor que estudia ingeniería industrial, pues resulta que tiene un minor en finanzas y ha aprendido de finanzas, un poco más de lo que le toca. Tiene ahí 20 créditos en finanzas o en comercio exterior o en patrimonio, en gestión del patrimonio cultural, si es que hay alguna actividad. Y yo creo que dando esas oportunidades, que no pretendo que todos los estudiantes sepan de todo, pero no pasa nada si algunos ingenieros industriales saben algo más de finanzas, porque a lo mejor el sector financiero les absorbe en un momento determinado, teniendo en cuenta su formación general y esa cierta especialización. O en cooperación al desarrollo. Hay posibilidades hay una actividad en el ámbito de la cooperación al desarrollo en donde también conocer algunos de los mecanismos, o en temas que tienen que ver con la innovación. Hay cuestiones de carácter muy general que son aplicables a muchos titulados de cualquier especialidad y que tendrían una oportunidad de ofrecerles condiciones de empleo alternativo en sectores que no son los que son objeto de la titulación al entrar y que vale la pena considerar. Ahí eso es lo que llamo formación reglada, minors, titulaciones, mochila, en áreas transversales que tienen que ver con algunas de estas cuestiones. Y, cómo no, programar, como les decía antes, estas habilidades mediante acciones específicas en el método. La CRUE ha hecho algún trabajo en esto y ha determinado, pues, por ejemplo, competencias informáticas e informacionales, capacidad de gestionar información de los titulados y cómo conseguir obtenerlas o cuáles son los procedimientos, y cabe, desde luego, incorporar todos estos elementos a nuestros planes de estudio. Yo creo que por esa vía mejoramos, sin duda, también la capacidad de nuestros egresados. ¿Qué ocurre? Pues otro tema esencial a mí me parece el posgrado. El posgrado es una pieza clave de reconvertir, debe ser la pieza más dinámica. El posgrado debe aparecer y desaparecer en función del momento, de la demanda, de la respuesta inmediata a una actividad formativa bien detectada. O sea, no tiene sentido que se convierta en algo 100% estable, porque justamente la formación en un periodo más breve es una formación que permite reformular su carrera profesional a cualquier persona. No hay ninguna razón para que uno comience estudiando periodismo y se dedique el resto de su vida a los medios de comunicación. Puede reformular su actividad y entrar en otro sector que no tiene nada que ver con su formación inicial a través de la formación de posgrado, porque buena parte de la formación de base es reutilizable en otras áreas con unos complementos basados en el posgrado. Pero claro, esto tiene que estar basado en que las universidades seamos capaces de proponer aquello en lo que entendemos que hay demanda, o nos anticipemos a una demanda que se va a crear, y hagamos desaparecer aquello que se quede en obsoleto. Si mantenemos de una manera rígida la oferta en el posgrado, creo que no estaremos buscando uno de los instrumentos esenciales al servicio del empleo por la vía del posgrado.
El doctorado, verán, yo tengo una idea en esto que no es muy original, la defiende la EUA, la Unión Europea de Universidades, y es que en la formación del doctorado hay compañeros que defienden que hacer el doctorado es hacer la tesis doctoral, es hacer una investigación de calidad, como debe ser, que se concreta en una tesis doctoral, con unos indicios y unos elementos en el proceso, que lleva 4 o 5 años habitualmente en las universidades españolas, y sin ninguna duda esto forma parte de ese proceso. Pero algunos pensamos que, aparte de formar un doctor en ese proceso, en la investigación y en la investigación específica en un sector, no veo ninguna razón para que en el propio proceso, que dura 4 o 5 años, no le demos alguna destreza en algunas áreas que permitan a ese graduado dedicarse a una cosa distinta que la investigación en ese sector. Es que si aprende, como os digo ahí, de gestión de la innovación en un ámbito, las empresas, todo lo que tiene que ver con la gestión de la innovación se convierte en una pieza en que pueden utilizar profesionales doctores, que no necesariamente continúan haciendo investigación, pero hacen cosas vinculadas a los temas en los departamentos de innovación que podían dar oportunidades de empleo. Y, por tanto, demos alguna relación del mismo modo que si los doctores, en algún caso, los hacemos en conexión o en las empresas, a través y con el control de calidad que haga falta, les daremos alguna oportunidad de empleo, estoy seguro, cada vez que estos mecanismos se producen en los programas de doctorado. De forma que es posible reformular algunas de las cuestiones en los programas de doctorado de manera que aumenten la empleabilidad de los doctores y no hagamos doctores simplemente como un elemento para absorberlos en el sistema público de investigación que, en buena medida, nos genera esas demandas que pretenden o que buscan absorber al conjunto de los doctores que producen las universidades, que no tiene sentido, deben incorporarse al sistema productivo, preferentemente en investigación, pero también, si no, en lo que es la órbita de las actividades de investigación, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la gestión de la investigación. Y esto me he ido a ver, vamos a pasar, voy a acabar porque, a ver, esto estoy yendo. Bueno, y lo que tiene que ver con acciones directas con el empleo. Debo decirles alguna cosa que yo no sé si todo el mundo es consciente. Mire, las universidades también generamos empleo, y no solamente las plantillas características del profesorado y del personal de administración y servicios. Esta universidad tiene contratados al año más de 1000 personas. 1000, con la actividad vinculada a la investigación. O sea, que contratan 1000 personas y, por lo tanto, es generadora en ese sentido de empleo. Pero también hay una cierta capacidad que yo no soy tan pesimista como alguno de ustedes en relación con el tema del espíritu emprendedor. Y le doy alguna razón para que esto sea así. Miren, aquí hacemos cada año muchas cosas en relación con todo el tema de creación de empresas. Hacemos absolutamente todo lo que hace todo el mundo, tenemos cubierto. Concursos de ideas, formación de emprendedores, planes de negocio, incubadoras, tenemos fondos capital riesgo, capital semilla, todo esto. En fin, está todo, llevamos años y años haciendo esto, no es una cosa que llevemos 4 días en todo esto. Pero yo observo algo que es un cambio radical. Mirad, hay una cosa que hacemos que es el concurso de ideas. El concurso de ideas es una pieza aparentemente tonta, empezamos hace unos cuantos años, y los primeros ejercicios son ideas que proponen, de negocio, que proponen en general estudiantes, profesores, personal de cualquier tipo, no hay restricción. De una fórmula completamente abierta, se analizan, algunos se premian y algunos se apoyan. Hace unos años empezábamos y teníamos 30, 40, 50 ideas en una universidad como esta. Si les enseñara la curva, que no la tengo aquí, pues verían cómo se ha producido una transformación extraordinaria. En la última edición, que ha sido hace poco, hemos tenido más de 500 propuestas de negocio, de las cuales, pues claro, aquello se va filtrando y acaban siendo negocios solo unas pocas. Pero se ha producido un incremento notable del espíritu, con las ganas de proponer ideas en el ámbito de la universidad, y yo creo que es posible fomentarlo a través de muchos mecanismos indirectos que tienen que ver con la actuación de cada día. No se trata solo de hacer el concurso, sino que el resultado del concurso es consecuencia de otras actuaciones. Hay muchos cientos, se crean entre 15 y 20 empresas nuevas cada año en ese proceso, y cuando uno lleva una década, pues tiene unos cientos de empresas creadas, todas de base tecnológica y con una capacidad de ir después. Unas continúan, otras, en fin, desaparecen como consecuencia de la propia dinámica empresarial, pero creo que ahí hay un elemento muy importante en el que tenemos, sin ninguna duda,
muchas posibilidades y creo que la mayoría de las universidades lo están haciendo, con más o con menos éxito. Es verdad que quizá las politécnicas tenemos algún plus como consecuencia de una tradición y una relación con el mundo empresarial un poco más activa, porque es verdad que en todos esos mecanismos de transferencia a los que se refería Jordi Sevilla, hay, claro, algunos tenemos más hábito de esa relación que otros, pero en cualquier caso creo que por delante hay un montón de oportunidades para hacer. En conclusión, yo lo que creo, y es vital, y esta es la única recomendación que en el fondo finalizo, es que es preciso considerar la empleabilidad como una parte del problema, no como una consecuencia de un estudio, sino que a priori uno debe pensar en el empleo. Y lo debe pensar al diseñar los planes de estudio, y lo debe pensar al diseñar los métodos docentes, y lo debe pensar al plantear el posgrado, y lo debe hacer al plantear la movilidad internacional, y lo debe hacer en todas estas iniciativas, deben tener una visión sobre lo que ocurre en términos de empleo, porque si no lo tenemos como una prioridad, seguramente desarrollaremos todas nuestras actividades, que conocemos y tenemos experiencia, con criterios que buscan a lo mejor otros objetivos y que tienen un efecto sobre la empleabilidad, el que sea, pero que no medimos o que no procuramos. Y, por tanto, esa combinación de iniciativas o de ideas en el ámbito universitario creo que aumenta las oportunidades de los egresados. Esto dependerá por barrios, el empleo dependerá de cómo evolucione la actividad económica y las empresas, no dependen naturalmente de lo que hagamos en las universidades, pero creo que aumentaremos la oportunidad para nuestros graduados y lo que es más, si lo hacemos bien, tal vez ayudemos a medio y largo plazo a transformar algunas de esas empresas, algunas de esas pymes a las que se refería Fernando Martín hace un momento, y bueno, de todo eso, pues creo que hay alguna oportunidad. Yo, desde luego, hago esfuerzos porque esto lo veamos de este modo y creo que desde las universidades cabe incorporar algunos de estos elementos en nuestra actividad. Y me perdón porque me he pasado de largo de tiempo. Muchas gracias.